Muy bien, desde septiembre hasta hoy, bueno, hasta el próximo domingo, estamos estudiando una serie sobre los dones del Espíritu. En la palabra de Dios encontramos una serie de dones espirituales que tienen un propósito muy definido. Y hemos estado desde finales de septiembre hasta el próximo domingo estudiando la serie Los dones del Espíritu, entendiendo qué son los dones espirituales, cuáles son sus propósitos, cuáles son los dones espirituales y algo importante, ¿sí, Ángel? Gracias. ¿Qué sería nuestra vida sin este DJ? Gracias, Ángel. Hemos en esta serie, como he dicho, desde septiembre hasta acá, tiene un propósito muy definido. Y lo he puesto aquí para que podamos verlo. La serie que se basa en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso y también en la iglesia en Corinto, en 1 Corintios. Hemos estado viendo todos los dones del Espíritu, ya nos queda muy poco, pero esta serie tiene 3 propósitos bien definidos. El primero, definir qué es un don espiritual. Se recuerdan que estuvimos hablando que un don espiritual es un regalo que viene de Dios, no es algo que nosotros, por mucho que deseemos, anhelemos, querramos, podemos tenerlo. Es un regalo que viene solamente de Dios hacia sus hijos. Y esos dones espirituales nos capacitan a los hijos de Dios para servir en el crecimiento y en el desarrollo de la iglesia. En segundo lugar, tiene como propósito identificar el don que Dios me ha otorgado. Esta serie que estamos desde septiembre hasta ya a puntito de terminar, también tiene como propósito que tú puedas identificar qué don tienes y cómo aplicarlo en la iglesia local. Y en tercer lugar, ejercer el don en la edificación, crecimiento o desarrollo de tu iglesia. Mira, yo siempre digo, en la iglesia no debe de haber ningún vago espiritual. Todos estamos llamados a ejercer el don o los dones que el Espíritu de Dios te ha otorgado. Partiendo de la gracia, que ese don es un regalo, es una gracia de Dios. No porque seas buena persona, sino porque a Él le ha placido y porque quiere contar con cada uno de nosotros. Hemos dicho anteriormente, como dice el apóstol Pablo, que la iglesia es un cuerpo y cada uno de nosotros representa una parte de ese cuerpo. Y si falta una parte, ese cuerpo se ve dañado o afectado. Por eso es sumamente importante que podamos entender qué son los dones espirituales, identificar el don que tú has recibido y preguntarle a Dios cómo puedes poner en práctica ese don espiritual. Yo recuerdo cuando empecé a visitar la iglesia, me bauticé siendo un adolescente y yo pasé por casi todos los ministerios de la iglesia. Recuerdo que me apunté en el coro y me echaron porque desafinaba a todo el coro. Y esto no es una broma, era de verdad. Desafinaba y la directora del coro me humilló públicamente diciendo, por favor, Marco, está muy bien que estés aquí, pero hemos visto que tú desafinas al coro. Un coro como de 50 voces. Entonces yo era el culpable. Entonces, pero me arriesgué a probar cuál era mi don. Entonces, no te preocupes que aquí no vamos a humillarte. Pero sí sería bueno que comiences a servir en los ministerios de la iglesia para que tú puedas identificar cuál es el don de todos los que hemos estado estudiando, cuál es el don que el Señor te ha dado para edificar y bendecir al cuerpo de Cristo. Antes de entrar en materia en el don que hoy nos corresponde, quiero recordar lo siguiente, lo que estaba hablando, los dones espirituales solo provienen de Dios. Sí, no vienen de tus talentos o habilidades o capacidades. No vienen de ti, es un regalo del cielo. Dios los da en su gracia y soberanía a cada hijo de Dios. Hay gente que me dice, Marco, pero yo tengo un don. Hay personas que han crecido tristemente en hogares donde sus padres nunca les han como reforzado los talentos o habilidades que tienen. Entonces, cuando vienen a la iglesia, conocen a Dios, escuchan que existen los dones espirituales, muchas veces me dicen, pastor, pero usted cree que yo tengo un don. ¿Sabes? Se menosprecian a sí mismos porque no son capaces de creer que Dios quiere contar con ellos. Pero la buena noticia es que la palabra nos enseña que todos nosotros, todos los que hemos creído en Jesús,
como nuestro Señor y Salvador. Todos tenemos dones espirituales. Mínimo uno. Mínimo. De ahí puedes tener más de un don, pero mínimo uno. ¿Y qué nos dice eso? Que Dios quiere contar con todos nosotros. Cada uno de nosotros somos importantes y relevantes en la obra de Dios. Tienen como propósito, como dije anteriormente, edificar el cuerpo de Cristo. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:11, la primera parte, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. ¿Quién los dio? Cristo. No el pastor, no los diáconos o líderes o ancianos, no. Cristo es quien da los dones. Ahora bien, ¿cuál es el don que hoy corresponde? Hoy vamos a estar hablando en Efesios 4:11 sobre el don apostólico. Y vamos a intentar responder qué es el don apostólico, qué eran los apóstoles, existe el don apostólico hoy día, y si en caso que exista, si yo tengo o alguno de vosotros tiene el don apostólico. Los invito a que vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4:11. Y dice, ahora bien, Cristo, como hemos leído anteriormente, dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los maestros. Muy bien, hoy nos vamos a enfocar, ya casi terminando el ciclo de la serie, en los apóstoles. Y la palabra apóstol viene del griego apóstolos, que significa enviado o mensajero. En otras palabras, un apóstol es alguien que es enviado o un mensajero, y vamos a detallarlo un poquito más. Pero ese es el significado etimológico de la palabra enviado o mensajero. Alguien enviado con autoridad para representar a quien lo envía. O lo que más conocemos hoy día, algo parecido, son los embajadores. La Biblia dice que cada uno de nosotros somos ¿qué? ¿Embajadores de quién? De Cristo, del reino de Dios. Entonces, un enviado no solamente es no es un cartero que está enviado a repartir cartas, es alguien enviado con autoridad. Muy bien, esto es importante, para representar a quien lo envía. Es como cuando tú tienes un notario que firma por ti, o un procurador, un abogado, al que tú le das la autoridad para que él vaya en tu nombre a firmar o a proclamar algo. En tercer lugar, en el Nuevo Testamento describe la palabra apóstoles como enviados con una misión específica de parte de ¿quién? De Dios. Vamos ya a ir cerrando un poquito. Juan 20:21 dice, Jesús, como el Padre me envió a mí, y ahora vamos a ver qué significa esto, diciendo Jesús de sí mismo, como el Padre me envió a mí, yo ahora os envío a ustedes. Ahora bien, en el Nuevo Testamento vamos a ver 3 tipos de apóstoles o 3 descripciones de apóstoles. La primera y más importante es Cristo. Cristo también se describe en Hebreos 3:1 como apóstol. ¿Por qué? Porque Jesús fue enviado por el Padre para proclamar las buenas noticias del Evangelio. Y él vino con la autoridad como Dios para anunciar y proclamar. Él sería el apóstol de los apóstoles. Cristo Jesús. Jesús es llamado apóstol o enviado de Dios en Hebreos 3:1 y lo veremos ahora al final. Fue comisionado por el Padre para predicar, ¿qué cosa? Las buenas noticias, el Evangelio. Fue lleno del Espíritu Santo en el instante en que fue bautizado por Juan el Bautista. Vino sobre él el Espíritu Santo para cumplir su misión salvadora. Y dice Hebreos 3:1, dice lo siguiente, consideren a Jesús el mensajero. En griego, la palabra que aparece en ese versículo es apóstolos. Sí, en otras palabras, consideran a Jesús el apóstol de Dios. Cristo es el apóstol de los apóstoles. Su comisión viene de la eternidad, viene del Padre. Dios el Padre comisionó a su Hijo para anunciar las buenas noticias, para sanar a los enfermos, liberar a los poseídos, para traer cautiverio a los presos, para salvar a lo que se había perdido. Cristo es el apóstol de los apóstoles.
Ahora bien, y ahora vamos a entrar un poquito más de lleno en los apóstoles que solemos conocer, más conocidos. Jesús eligió a 12 discípulos y los llamó apóstoles. Marcos 3, 13 al 19 nos describe el listado de hombres a los que Cristo eligió como los primeros apóstoles de la iglesia. Y esto es interesante porque a Cristo lo envía el Padre. El Padre comisiona al Hijo y ahora el Hijo comisiona a 12 hombres para que fueran sus primeros discípulos o apóstoles. Y ellos son Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote. Estos son los primeros 12 discípulos que Jesús elige después de ayunar y de orar en el monte. Él desciende y elige a estos 12 hombres. Ellos lo acompañarían, predicarían, tendrían autoridad para sanar a los enfermos y expulsar demonios. Después se añadieron 2 apóstoles más. Y esto es muy interesante porque hay gente que no lo sabe, pero cuando Judas traiciona a Cristo y se suicida, luego en Hechos capítulo 1, y vamos a verlo ahora, Hechos capítulo 1, versículo del 21 al 26. Yo le voy a pedir a Antonio, ayúdanos a buscar ahí Hechos 1 del 1 al 26, y Levi, ayúdanos con Gálatas 1:1. Y vamos a ver, ahora cuando muere Judas, los apóstoles se reúnen y dicen, ¿sabes qué? Necesitamos volver a elegir a un nuevo apóstol, un nuevo discípulo de Cristo que sustituya a Judas Iscariote, pero tiene que tener una serie de requisitos. No es el primero que va pasando por la calle y le dice, Manolo, vente para acá. ¿Qué? No. Tenía que haber visto a Cristo en persona y tuvo que haber sido llamado por Cristo también al ministerio. Entonces, ¿ya tienes a Antonio listo? Léelo ahí con voz potente. ¿Hechos 1? No. Hechos 1, 21 al 26. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado por los 11 años. Entonces, como vemos en la palabra de Dios, Matías sustituye a Judas Iscariote en la lista de los primeros apóstoles. Y esto es algo muy interesante porque Matías no era, como vemos en la palabra, no era alguien recién convertido que había pasado por ahí, era alguien que además de los 12 acompañó a los discípulos y acompañó a Cristo y fue testigo de la resurrección de Cristo. Entonces eso era un requisito y él fue apartado por el Espíritu de Dios y fue equipado y reconocido por los apóstoles como uno más. Y el otro apóstol es San Pablo, que es el apóstol de los gentiles. Es probablemente el apóstol más conocido después de Pedro. Y vamos a ver, porque en el caso de él no vio a Cristo resucitado, pero él mismo reconoce que Cristo se le aparece en el camino de Damasco y lo llama a él como apóstol. Entonces, él basa su autoridad apostólica en el llamado que Cristo le hizo en persona a él. Levi, por favor, Gálatas 1:1. Pablo, apóstol no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos. ¿Quién lo llamó? Él dice, no, a ver, a mí no me escogió nadie humano. Yo fui llamado por el mismo Cristo al ministerio apostólico. Y esto es interesante porque ahora vamos a entrar en algunos temas más de lleno en cuál era la diferencia o qué requisitos y qué elementos importantes tenían estos primeros 12 más 1, que es Pablo, apóstoles de la iglesia,
¿Y cuál es la diferencia de estos apóstoles con los otros apóstoles que aparecen en el Nuevo Testamento? Porque la mayoría de la gente no sabe que en la Biblia también aparecen otros apóstoles. Pero estos 12 más Pablo gozaban de una serie de elementos y autoridad divina que el resto no tenía. Y vamos a ver, la pregunta dice, ¿qué requisitos debían de tener este grupo de hombres para ser reconocidos como apóstoles y guardianes de la doctrina bíblica? En primer lugar, como hemos leído, fueron testigos ¿de qué? De la resurrección de Cristo. Sí, los 12, incluyendo a Matías, vieron a Cristo resucitado. Y en el caso de Pablo, Cristo se le aparece a él y lo llama, estando resucitado en el camino a Damasco. Fueron siervos de Jesucristo y de su iglesia. Va a haber algunos versículos que leeremos y otros que no, pero ahí está la cita. Fueron siervos de Jesucristo y de su iglesia. En otras palabras, fueron personas que sirvieron no solo a Cristo, sino a la iglesia. Ahora bien, y este es un versículo sumamente importante, fueron fundamento de la iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, juntos constituyeron su casa, la cual está edificada sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús. En otras palabras, la iglesia está fundamentada sobre la piedra principal. El fundamento central de la iglesia es Cristo. Y luego ese fundamento, los herrajes y todo lo demás andamiaje, tienen que ver con la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles y las enseñanzas de los profetas del Antiguo Testamento. En otras palabras, el Antiguo y el Nuevo Testamento son la estructura de esa iglesia que su fundamento es Cristo. Ahora, predicaron el Evangelio. Eso fue otro más de sus requisitos. Mateo 16, 20. Fueron guardianes y maestros de la verdad. ¿Quién tiene Hechos capítulo 2, 42? ¿Le he dado a alguien por ahí? Hechos 2. Aquí está el estudiante. Venga, Valerio. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Esa era la iglesia primitiva, los primeros cristianos. Ellos estaban estudiando las enseñanzas ¿de quiénes? De los apóstoles. Entonces estamos viendo que los apóstoles eran los guardianes y los mensajeros de la verdad bíblica. Tenían esa autoridad. Fundaron iglesia. 1 Corintios 9, del 1 al 2, vemos a los apóstoles fundando iglesias. La primera iglesia en Samaria y luego en diferentes iglesias, no solo en Europa, sino también en lo que hoy es Turquía, Asia Menor. Fueron figuras de autoridad dentro de la iglesia. Hechos 6, del 2 al 6. ¿Quién lo tiene por ahí? Hechos 6, del 2 al 6. ¿Ahí? Venga. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, que era de Antioquía y se había convertido al judaísmo. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Como estamos viendo, eran figuras de autoridad. Eran los ancianos y pastores de esas nuevas iglesias y tenían una autoridad para elegir a los nuevos diáconos, líderes, futuros misioneros. Tenían autoridad espiritual. También fueron llamados a padecer. Y esta es la parte que menos nos gusta a nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo del 11 al 12. ¿Alguien lo tiene? De los que le he dado algunos versículos. Si no, Juanma, ayúdame a buscar Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo del 11 al 12. Si vemos la historia de los apóstoles, quitando Juan, y Juan murió en una isla una isla apartada por ahí, en la isla de Pasmo, perdida
en una cueva, malviviendo sus últimos años, probablemente con 90 y pico, 100 años. Pero todos los demás discípulos, apóstoles, tuvieron un final humanamente triste y doloroso. Sufrieron, algunos fueron quemados vivos, otros fueron crucificados de cabeza, otros fueron tirados desde el templo, otros fueron quemados en aceite. O sea, fue un final, si lo viéramos desde el punto de vista humano, un final doloroso. Por eso, una de las cosas que siempre digo que estamos en contra de la teología de la prosperidad, de esa gente que nos vende un evangelio que no es real, que la vida es todo happy y que si vienes a la iglesia todo te va a salir bien. Eso es falso. Es falso, porque cuando vemos los mismos discípulos, los mismos apóstoles, el final fue, humanamente hablando, fue duro. Pero la esperanza de ellos no estaba en este mundo. La mirada de ellos estaba en la patria celestial. Ellos habían sido testigos de la resurrección de Cristo. Un grupo de hombres que estaban aterrados, acobardados cuando crucifican a Cristo, que se esconden, que tienen pánico de todo lo que estaban viviendo. Y ahora de repente ven al mismo Cristo resucitado y Cristo les promete y estarán conmigo. Y esos hombres se convirtieron en un Navy SEAL, en un Army, en una gente súper que no tenían miedo a nada. Y Pedro, cuando lo iban a crucificar, dice, no, a mí me crucifican, mira qué chulería, a mí me crucifican boque abajo. ¿Tú te imaginas que te vayan a un paredón y tú dices, a ver, yo quiero que si lo hagas lentamente. Qué duro, ¿eh? Tienes que tener una convicción tan fuerte de saber que no te van a quitar nada. Nada. Para poder decir, Señor, a la gente, me vas a matar, pero yo quiero que me coman las fieras. Yo quiero testificar en el Coliseo Romano. Eso era locura. Uno de los padres de la iglesia, Justino Mártir, lo he dicho otras veces, una de las experiencias que más lo marcó, dice que fue el Coliseo Romano, ver cómo las fieras devoraban a los cristianos y ellos cantaban himnos. Y este era uno de los filósofos más importantes del siglo II. Y él alucinó cuando vio cómo mataban a los cristianos y ellos no tenían miedo a la muerte. ¿Ya? ¿Quién? ¿Sí? Sí. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Él no se avergonzaba de su sufrimiento, ni del evangelio. Dice, fueron facultados por el Espíritu Santo. Hechos 4:8, el Espíritu Santo también les apartó, recibieron al Espíritu Santo sobre ellos, les equipó el Espíritu Santo para la misión apostólica. Fueron capaces, este es un pasaje muy interesante, porque esto solo sucede en los apóstoles. No se ve luego en ningún lugar más en el Nuevo Testamento, ni una capacitación más así en toda la demás Biblia, ni a lo largo de la historia. Dice, fueron capaces de conferir el Espíritu Santo a nuevos creyentes. Eso es algo que solo tenían los apóstoles. Ellos oraron por personas que recibieron a Cristo y recibieron el Espíritu Santo. Hechos 8, del 14 al 17. ¿Quién lo tiene por ahí? ¿Máximo? ¿Sí? Dice, cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre los creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Y eso es el único hecho, es decir, los únicos en todo el Evangelio, en todo el Nuevo Testamento, los únicos que tenían de alguna manera esa prerrogativa a lo largo de la historia fueron estos apóstoles. Los primeros apóstoles. Ellos oraban por esos primeros creyentes y esos primeros creyentes, después de recibir a Cristo, eran bautizados, recibían el Espíritu Santo. Luego no hemos visto a lo largo de toda la palabra y a lo largo de la historia algo igual. Los 12 apóstoles ocupan un lugar único e irrepetible. Y eso lo vamos a ver en Apocalipsis 21:14. ¿Quién tiene Máximo? Sí.
Apocalipsis 21:14. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Estamos viendo la visión de Juan en el libro de Apocalipsis. Está diciendo que habían como columnas, asientos especiales para los 12. Entonces, estamos viendo aquí que estos apóstoles, como dice mi amigo Rusty, eran apóstoles con mayúscula, ¿no, Rusty? Con A de mayúscula. No es porque venga en el griego con A mayúscula, sino que era el imperativo de que eran únicos. No ha habido otros apóstoles igual. Eran personas que fueron llamadas directamente por nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, vamos a seguir porque esto se pone cada vez mejor. ¿Existieron otros apóstoles en el Nuevo Testamento? Sí. Además de los 12 apóstoles, vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento nos narra que habían otros apóstoles. Incluso vamos a ver algo muy interesante. El Espíritu Santo llamó a otros creyentes a extender el evangelio y a plantar nuevas iglesias, que luego también fueron reconocidos que poseían el don apostólico. El primero de ellos es Bernabé. ¿Se acuerdan de Bernabé, el amigo de Pablo? Él y Pablo eran miembros de la iglesia en Antioquía, en Siria. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo le dijo a los ancianos de la iglesia, a los pastores de la iglesia, a los líderes de la iglesia: apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra misionera. Entonces Pablo y Bernabé fueron apartados. Luego en Hechos 13 se habla de cómo Bernabé era reconocido como apóstol también de la iglesia. También Jacobo, hermano del Señor Jesucristo, en Gálatas 1:19 se nos cita cómo también era reconocido como apóstol de la iglesia. Escuchen bien, recuerdan que Jesús tenía hermanas y hermanos, y entre ellos estaba Jacobo y Judas, no Judas Iscariote. Hay gente que dice: no, yo no voy a leer la carta de Judas porque este fue el que traicionó a Jesús. No. Este era hermano de sangre por parte de María de Jesús. Pero lo interesante es que tanto este Judas como Jacobo, el hermano del Señor, no creyeron en Cristo hasta que Él, ¿saben cuándo fue? Hasta que Él resucitó. Esto es interesante. Entonces el llamado de ellos vino después de la resurrección de su hermano, del Señor. También vemos en 1 Tesalonicenses 2:6 a Silas. Pablo también habla como un apóstol más de la iglesia, Silas. Y ahora viene algo muy interesante que muchos no lo entienden o no lo veían. Cuando vemos en Romanos 16:7 aparece Andrónico y Junias. Y Junias era una mujer. En la Biblia vemos como el apóstol Pablo reconoce que hay una mujer, por lo menos una, probablemente hubiera más, pero él cita una mujer aquí que tiene el don apostólico. Y dice la Biblia de alta definición, dice así lo siguiente en el versículo 7, saludad a Andrónico, dice Pablo, y a Junias. Junias era un nombre de mujer en griego, mis parientes y compañeros de prisión que se destacan ¿entre quiénes? Entre los apóstoles, quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Era interesante, eran probablemente creyentes, imagínense, de los primeros. Probablemente estuvieron en el día de Pentecostés o poco después, porque Pablo quizás un año después de esa experiencia fue que se convirtió. Entonces, tanto Andrónico y Junias aparecen como reconocidos apóstoles. En este pasaje podemos ver que había al menos una mujer reconocida por ser apóstol de la iglesia. Esto quiere decir que las mujeres y los hombres gozan de la bendición de poder servir como misioneros, predicando el evangelio y colaborando en la plantación de iglesias. El don apostólico, a diferencia del oficio apostólico, hay una gran diferencia. El don apostólico es para todo aquel que Cristo quiera otorgarlo, tanto hombres como mujeres, pero el oficio apostólico solo era para los 12 más Pablo. Y esto es sumamente importante, porque esta es una gran diferencia. Los 12 más Pablo tenían todas estas prerrogativas apostólicas que los demás apóstoles no tenían, o aquellos que fueron denominados apóstoles de la iglesia. Y vamos a ver algunas diferencias.
Está disponible, es decir, este don está disponible para todos aquellos quien Dios desee otorgar este don. Por eso creemos que tanto hombres y mujeres estamos llamados a servir a Dios en la obra misionera. Dios no hace escatima en cuanto al sexo ni en cuanto a nuestra educación, ser equipados por Él para plantar y servir en la obra misionera. ¿Qué tienen en común todos los apóstoles que no pertenecían al grupo de los 12 más Pablo? Todos ellos fueron, y vamos a verlo aquí, algunos puntos que encontré en común, fueron escogidos por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? El Padre llama a Cristo como apóstol. Y luego Cristo, ¿a quién comisiona? A los 12 y luego a Pablo. Bueno, Matías y Pablo. Y en último lugar es el Espíritu Santo el que llama a este resto de hermanas y hermanos. Ellos fueron escogidos por el Espíritu Santo, reconocidos por sus iglesias y respaldados por los pastores ancianos o en el caso anterior por los apóstoles. Cuando vemos a Pablo viaja a Jerusalén para ser reconocido por los apóstoles de la iglesia. Pablo se somete a la autoridad de los ancianos en la iglesia de Antioquía. Entonces es importante que tantos estos hombres y mujeres que tienen el don apostólico, que hoy día es el don que reciben los hombres y mujeres que sirven como misioneros, que tienen un llamado misionero sobre todo en el área de plantar o iniciar iglesias donde no hay iglesias. En lugares donde no se ha predicado el evangelio, son enviadas y enviados y son equipados. Recuerdo, creo que fue Máximo que escribió un poco la historia de una mujer en Osuna en el siglo XIX, ¿no? Mediados del siglo XIX, donde nadie había ido a predicar el evangelio, no había ninguna iglesia, y esta mujer comenzó a predicar el evangelio y surgió la primera iglesia en Osuna. ¿No es así, Máximo? Algo increíble. Entonces, Dios equipa tanto a hombres como mujeres para la obra misionera. Y eso sería cómo se manifiesta actualmente el don apostólico. Servían en la predicación del evangelio, colaboraban en la plantación y en la edificación, sirviendo en la iglesia local, reconocían y respetaban la autoridad de los apóstoles escogidos por Dios, los 12 más Pablo. Ahora bien, ¿es necesario hoy el don apostólico? Creo que sí. Sinceramente, creo que la iglesia necesita con urgencia enviar hombres y mujeres misioneros por todo el mundo. El Espíritu Santo sigue apartando hombres y mujeres para ir a lugares donde el evangelio aún no ha sido anunciado. Hoy el don apostólico se manifiesta en el ministerio misionero, de los misioneros y en los plantadores de iglesia. El Espíritu Santo equipa a estos hombres y mujeres para proclamar y llevar el evangelio en donde no hay. Ejemplo de esta gran necesidad, como iglesia, estamos empezando una nueva obra misionera en Castilleja, que sería para nosotros nuestra Judea. Luego también estamos orando por Sevilla, que sería nuestra Samaria, el norte de África, a Asia y hasta lo último de la tierra, como nos envía el Señor Jesucristo en Mateo 28, 19. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. La iglesia necesita hoy más que nunca todos los dones del Espíritu. La iglesia necesita ser llena del don apostólico para ir y anunciar el evangelio donde otros no han ido. Tenemos una gran necesidad en el mundo y ¿sabe? Una de las grandes cosas que tenían en común estos apóstoles era que renunciaron a todo lo que tenían. Pablo era un hombre, un académico, tenía autoridad también pública y social. Mateo, un cobrador de impuestos. Cuando vemos la historia de algunos de ellos, eran gente que estaban arraigados con cosas materiales de esta vida, pero todos ellos tienen en común que renunciaron. Dice Pablo que lo dio todo eso por basura, con tal de ser agarrado por aquel que lo ha sido agarrado a él, por Cristo, por ganar a Cristo. ¡Wow! Qué bello, ¿no? Todo lo demás lo tengo por basura. Sí, estudios académicos, basura. Estudié en el Harvard de Jerusalén, basura. Parejas y familia, para él, basura. Nada de eso va a ser negociable con ganar a Cristo.
Hoy necesitamos que Dios siga llamando. Deseamos que, ese es el deseo de nuestro corazón, que el Espíritu Santo, al igual que en la iglesia de Antioquía, haga en nuestra iglesia, siga apartando hombres y mujeres. Estamos orando por María, que está ahí en Valencia. ¿Quién le llamó? No fueron los pastores, fue el Espíritu Santo. Estamos orando por muchos de vosotros. Y ¿sabes qué? La mayoría de ellos, algunos eran jóvenes, pero Pablo probablemente cuando fue llamado no era tan joven. Y muchos de los discípulos que vemos aquí en las Escrituras, unos eran jóvenes, otros eran de mediana edad y otros fueron llamados probablemente en la vejez. No hay fecha de caducidad para recibir el don del apostolado de Dios para servir en la obra misionera. Y lo hemos tenido en nuestra iglesia, hemos tenido personas que se han jubilado y han venido ayudando por un tiempo aquí. Entonces, la pregunta del millón es, pregúntale al Espíritu de Dios, al Señor, que es quien nos envía los dones. Señor, ¿qué don tú me has otorgado? Y en segundo lugar, Señor, ahora que me has dado este don de los que vienen en la Escritura, ¿cómo lo puedo poner en práctica? ¿Sabe que cuando usamos los dones que el Señor nos ha otorgado, sentimos en nuestra vida sentido y propósito? Porque fuimos creados para las buenas obras. Fuimos creados, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios planeó para que nosotros hiciéramos buenas obras. Entonces, cuando servimos a Dios en el don que Él nos ha dado, es como decimos, wow, esto es increíble. Me siento realizada o me siento realizado, porque no es un trabajo, no es una carga, es una bendición. Entonces, la primera pregunta, Señor, ¿cuál es el don que tú me has otorgado? Y la segunda pregunta, y más importante, es la que Isaías capítulo 6, verso 8, cuando el Señor dijo, bueno, ¿y ahora quién irá? Él dijo, Señor, heme aquí, envíame. Señor, no envía al vecino. Señor, yo sé que es más fácil si envía a fulanita, mengana, yo sé que esta persona lleva poco tiempo en la iglesia, el otro lleva muchos años, qué fácil enviar. No. Isaías dijo, mira, aquí no hay nada que negociar, Señor. Yo no te voy a decir que envíes a otro más guapo, más inteligente y con más estudio. Envíame a mí. Señor, a lo mejor yo no sé hablar, como dijo Moisés, pero tú me vas a dar palabra. Y si es necesario, me darás el don de lengua para comunicarme. Pero Señor, heme aquí. Y esa es la misión. ¿Sabes por qué? Porque esta vida se nos va a ir, queridos. Se nos va a ir. Estamos afanados por comprar, por tener, por poseer, pero nada de eso nos va a dar realización en la vida. Y la vida se nos va. Y un día nos encontraremos con el Señor. ¿Y sabes la pregunta que nos dirá el Señor? ¿Qué hiciste con los dones y talentos que te di? Eso es duro, ¿eh? Mira, que yo te di el don apostólico para que fueras y predicaras el Evangelio. Bueno, Señor, como sé que tú eres un Señor duro, yo lo escondí. Mal siervo. Señor, yo al menos lo metí en el banco para que diera dividendos. Comencé a ir de vez en cuando a colaborar en algún proyecto misionero. Señor, yo prefería hacer fortuna para tener una buena vida. Necio, tonto, por no haber hecho tesoros en los cielos. Señor, yo te entregué todo. Mi dinero, mi tiempo, mis recursos, mi energía, mi juventud, te la entregué a ti, Dios. Y escucharás la voz de Jesús diciéndote, buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¡Entra! Vente para acá, mi hermana. Entra a la presencia del Señor y disfruta de la compañía de Dios. Eso es lo que vamos a escuchar a aquellos que valientemente le podamos decir a Jesús, Señor, toma mis talentos. No son muchos, pero lo que tengo los quiero poner a trabajar, Dios, para ti. Vamos a orar. Padre, te doy muchísimas gracias, Dios, por el don apostólico. Gracias porque no es un don exclusivo para una clase, una élite espiritual, Dios. Es para todo el mundo. Es un don para hombres, mujeres, estudiosos, no estudiosos, ricos, pobres. Todos podemos recibir la llamada de Dios para ir y predicar las buenas nuevas en los lugares donde otros no han ido, Señor. Danos el valor de preguntar
cuál es nuestro don. Y segundo, Señor, danos la valentía para poder decir, heme aquí, Señor. No voy a pedirte que envíes a otro. No voy a rogarte para que otro vaya a donde nadie ha ido. Señor, heme aquí, Dios. Envíame a mí. Danos la valentía, Señor, para recibir de ti el don y para ejercerlo en el ministerio de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quisiera pedirle al pastor Máximo, vamos a tener un momento especial ahora, y luego que termine el pastor Máximo, el equipo de la obra social nos va a presentar un proyecto para esta Navidad.